Sí, está Pues muy bien. en esta ocasión vamos a hablar sobre conducta autolesiva, conducta suicida y su relación con el ciberacoso en niños y jóvenes, es decir, en menores de 25 años. Quiero agradecer la coordinación del doctor Alfredo Wally Sánchez y también la coordinación del ingeniero Cortés en la parte metodológica para poder haber llevado a cabo esta presentación. Bueno, una de las autoras principales sobre el ciberbullying habla de que precisamente hasta la aparición del Internet y la expansión del uso de computadoras, celulares, tablets y iPads, el bullying que quedaba generalmente en las cuatro paredes del aula, pues se escapa de ahí. Quien lo padecía conservaba ciertos espacios de libertad anteriormente. Una vez que terminaba el horario escolar y llegaba a su hogar, pues se podía respirar un poco de libertad, disfrutar de otras actividades, disfrutar su vida. Los fines de semana, las vacaciones o actividades extraescolares, pues servían para poder oxigenarse y renovarse de este fenómeno que se conoce como bullying por el autor noruego Dan Olweus. Ahora, pues, la accesibilidad de estos medios, el constante acoso y el no poder escapar de esta situación, pues hace que estos individuos experimenten un mayor nivel de tensión y un mayor nivel de desesperanza, que puede ser realmente lo que está asociado en este caso, que vamos a hablar más adelante del artículo, con conductas autolesivas, ideación suicida o incluso intentos suicidas. Bueno, como contenido, pues hablaremos un poco de los antecedentes, veremos precisamente los efectos del ciberacoso sobre la salud mental en niños y jóvenes o adolescentes, y bueno, pues el tipo de conducta autolesiva, veremos cómo existe cierta relación estadísticamente significativa con base al artículo y posteriormente realizaremos una discusión del mismo. Algunas definiciones sobre lo que es el ciberbullying. Primero tendremos que entender qué es el bullying o el acoso tradicional, que se refiere a un acto pues, que es agresivo, intencionado, se repite y es sobre un individuo que pues, no puede defenderse. A menudo el público pues, lo festeja o ignora lo que está sucediendo y esto contribuye a que la víctima pues, sea de nuevo un blanco fácil y constante para aquellos, puesto que la mayoría proviene de ser el blanco en específico para este tipo de conductas. En otros autores, por ejemplo, Aquino habla de que ya como tal el ciberbullying, pues es una agresión que se repite de uno o más individuos contra una persona, utilizando pues servicios de tecnología o las TICs. Y María Sisman, que es una de las autoras principales en este tema, entre otros como Fernando Osorio, habla de que el ciberbullying pues consiste en este maltrato precisamente intencional, y ella habla de que lo infringe un niño o un adolescente, es decir, a un par, a través del dispositivo, pues de usos de dispositivos electrónicos. Ahora, ¿qué podemos nosotros empezar a ahondar en este tema? Como habíamos mencionado, pues cambia la vía de emisión y de recepción de la forma en la que es acosada la persona. Es un nuevo rol, ya que se guarda anonimato por parte del que lo llega a perpetrar y pues está presente en cualquier momento. El celular está sonando todo el tiempo las notificaciones, se pueden crear cuentas falsas de diversas plataformas por la misma persona, y eso hace que la víctima tenga una menor capacidad de defenderse o de escapar, además de que se busca una exposición mayor de la víctima ante la comunidad virtual o ante los demás que estén presentes, ya que el que ejerce ciberbullying pues busca notoriedad, busca exposición y precisamente viralización de la víctima. Algunos de las vías más conocidas pues son los correos, mensajes de texto, WhatsApp. También se pueden incluir ahí videos tomados de la persona en momentos embarazosos o en contra de su voluntad, que puedan posteriormente ser subidos en la red, a YouTube o alguna otra plataforma. Comentarios hirientes en las redes, insultos, agravios, fotos que sean editadas, crear información de parte de la persona desde un perfil falso. Todo esto que apunte a humillar al elegido como la víctima. Estas conductas deliberadas pues son hacia un sujeto particular, lo lastiman, lo ridiculizan, y como llegan a muchos usuarios en poco tiempo o en tiempo real, pues esto multiplica mucho a veces el dolor que experimenta la persona que recibe este tipo de ciberacoso,
ya que muchas veces se entiende que la pantalla es como una tierra de nadie y parece ser que no se percibe realmente el daño causado y tampoco se percibe de parte de quien lo está perpetrando, tampoco su reacción. O, por ejemplo, si una persona hace un comentario en alguna red social y no pone, digamos, no empatiza con el resto del público que pueda estar observando su comentario, lastimar a alguien y posteriormente sentir culpa también. Entonces, realmente la pantalla, pues, pareciera que es como algo donde no ocurre nada, pero realmente como habla María Sisman de este tema, pues es el lugar donde podemos nosotros, digamos, tener este rol de anonimato y a la vez esta nueva herramienta que puede ser utilizada pues para lastimar a las personas. Hablando sobre el artículo como tal, es de la revista del Journal of Medical Internet Research, Self-Harm, Suicidal Behaviors and Cyberbullying in Children and Young People, Systematic Review. Es de Anne John et al. De la Universidad de Swansea, del Reino Unido. Tiene un factor de impacto de 5.3. Es de 2018, pero de nuevo quisiera hacer mención de que la relevancia del tema y sobre todo ahora en este contexto de pandemia global, pues ha cobrado notoriedad importante en este sector de la población y en este tipo de psicopatología. Sobre el método, bueno, pues esta revisión se llevó de acuerdo a las guías de Meta-Analysis Systematic Reviews of Observational Studies y también el PRISMA. La búsqueda se llevó desde el 1 de enero de 1996 hasta el 3 de febrero del 2017. Se utilizaron diferentes bases de datos, Cochrane, PubMed, Scopus, Prospero, en donde se realizó esta búsqueda. También se utilizaron otro tipo de, digamos, bases de datos, como la Health Evidence Canada, y también se tomaron datos de la American Association of Suicidology. El estudio también consultó literatura gris o algunos artículos que estaban en proceso de ser publicados. En cuanto al método, primero pues se tuvo que realizar una búsqueda de términos relacionados posiblemente con el ciberbullying. En la pantalla pues podemos observar a su izquierda pues los diferentes tipos de palabras que estaban o que pueden estar asociadas en este tipo de estudios y en la derecha pues algunas bases de datos en las cuales se buscaron también este tipo de palabras clave. Como podemos observar, y la intención de esta diapositiva pues es evidenciar la alta heterogeneidad en cuanto a las definiciones y en cuanto a los términos relacionados a este tema, lo cual pues hace que la revisión sea heterogéneamente compleja. Aquí podemos observar una tabla de criterios de inclusión y exclusión sobre el estudio. Realmente se tomaron ciertas decisiones en base a los detalles que podemos ver en cada columna. Es decir, para la extracción de datos, pues se buscó aquellos artículos que investigaran el ciberacoso y las conductas autolesivas y suicidas, aparte de la población que se buscaba estudiar, que sean menores de 25 años. Aquellos estudios que tenían cierta relevancia empírica fueron incluidos, aquellos que no fueron incluidos. Se discutían algunas posibles causas, métodos de prevención, factores de riesgo, protectores y otros modelos teóricos en ciertas muestras de menores de 25 años, las cuales también fueron pues evaluadas para poder ser incluidas en este estudio. El uso de cierta literatura que tuviera que ver con el ciberbullying y temas de autolesión o conducta suicida también se revisó en base a qué tan útil era la información que podían proveer para el metaanálisis. Algunos de los que fueron excluidos o irrelevantes, pues eran los que no tuvieran, que no cumplieran con esos criterios o que no trataran directamente este tema sobre el ciberbullying o que no tuvieran que ver con conductas autolesivas o suicidas en este grupo poblacional. Aquí podemos ver un diagrama de flujo de acuerdo al Preferred Reviews del Prisma, en donde podemos ver la identificación de los artículos. Inicialmente se hizo una búsqueda de estos 153 artículos, 151 se identificaron en la base de datos y otros 2 adicionalmente por otro tipo de revisión, como esto de la literatura gris que comentaba.
Después de esto se fueron removiendo o se fueron excluyendo en el screening aquellos artículos en base a la información del abstract y en base a lo que pudieran proveer para la relación entre el ciberacoso y este tipo de conductas o ideación suicida. Aquellos artículos que se fueron, digamos, depurando, pues se excluyeron en base a diferentes razones, como que fueran estudios de casos, que no incluyeran la asociación como tal, que estuvieran todavía en proceso de ser publicados o que no existiera una evidencia empírica como tal. Posterior a esta, digamos, paso de elegir estos estudios, pues se hizo una síntesis cualitativa en donde 33 artículos de 26 estudios fueron de nuevo revisados, teniendo en total 23 artículos de 21 estudios incluidos para poder realizar este metaanálisis y la asociación entre las variables que estamos nosotros evaluando. El método, pues, se incluyeron estos estudios, aquellos con el mayor tamaño de muestra se les dio preferencia. Asimismo, los estudios que reportaban frecuencias, pues se prefirieron aquellas frecuencias dicotómicas o cuasi dicotómicas. Es algo que ya habíamos mencionado, como a veces, poco o nunca. Y pues es un metaanálisis de efectos aleatorios. Se utilizó el programa MATLAB RA 2015-5A y se utilizó un modelo, digamos, de varianza inversa, llamado de Der-Simonian y Laird, para tamaños de efecto aleatorio. Es un método de varianza inversa que se utiliza mucho cuando hay una alta heterogeneidad en lo que se está, digamos, llevando a cabo como objeto de estudio. El resto de los datos de precisión pues se utilizaron para calcular esta misma heterogeneidad y se realizó posteriormente también un análisis de sensibilidad de datos tomando en cuenta ciertas subpoblaciones de tipo escolar, a la vez de que se realizaron dos metaregresiones, las cuales explicaremos más adelante. Sobre los resultados, pues este metaanálisis incluyó estudios elegidos con base a la consistencia de los resultados mismos de cada estudio y de nuevo en base a la heterogeneidad. El tamaño de efecto pues fue calculado excluyendo estudios que no contaran con medidas de precisión, valor P, intervalos de confianza claros, y la razón de momio se ajustó a las probabilidades de acuerdo a que un individuo involucrado en ciberacoso presente las conductas autolesivas, ideación o conducta suicida, así como la probabilidad de que aquel individuo no involucrado no las presente. Aquellos estudios con un tamaño de efecto no elegible fueron combinados y de esto se obtuvo un promedio. En esta gráfica podemos observar cómo se fue haciendo digamos, la asociación entre aquellos que son o aquellos individuos receptores de ciberacoso y las conductas autolesivas. A su izquierda pueden observar los 11 estudios que se utilizaron para esta asociación de conductas autolesivas en esta gráfica de Bosque. Y vemos que en esta asociación se obtuvo una razón de momios de 2.35 veces más para aquellos que son receptores de ciberacoso y que presenten conductas autolesivas. Creo que estamos teniendo un problema técnico. Listo. En esta otra gráfica podemos observar de igual manera, de su lado izquierdo, 21 estudios para este metaanálisis con un total de 116.616 participantes. La gráfica entre la asociación de ser receptor de esto ciberacoso y la conducta suicida arrojó un odds ratio del 2.10 para esta asociación. Ahora, entre la asociación de ser receptor de ciberacoso y presentar un intento suicida como tal, de los estudios que fueron elegibles, se incluyeron un total de 10 con 85,000 participantes, 7 se consideraban de alta calidad de acuerdo a las guías de Critical Appraisal Skills, y en la gráfica de Bosque pues podemos observar cómo esto arrojó un odds ratio del 2.57% en cuanto a la relación de ser receptor de ciberacoso y tener este riesgo incrementado de presentar un intento suicida. Ahora, sobre la asociación de ser receptor de ciberacoso y presentar ideación suicida, se pudieron analizar en total 17 estudios, de los cuales 7 se consideraron de alta calidad en base a las guías CASP, con un total de 100,000 participantes.
En la gráfica podemos observar que también esto arroja una razón de momio significativa del 2.15% entre ser receptor de ciberacoso y presentar ideación suicida por sí. Ahora, sobre los ciberperpetradores o aquellas personas que son, digamos, ciberbullies y la conducta que pueden llegar a presentar, pues incluye en esto el análisis de la conducta suicida. En realidad se incluyeron pocos estudios, fueron 6. Uno se considera de alta calidad, ya veremos esto en las limitaciones del estudio más adelante, arrojando un odds ratio del 1.21 para aquellos que ejercen ciberbullying y que puedan presentar una conducta suicida. No se realizó una asociación realmente entre personas que ejercen el ciberbullying o ciberacosadores y como tal el intento suicida, ya que no había un efecto significativo en 3 artículos previos que se habían revisado y ya que otros 2 no habían encontrado una asociación significativa. Aquí se discutía un poco también sobre que el ciberperpetrador puede experimentar culpa o puede experimentar, digamos, remordimiento en algunos casos de aquellas conductas con las cuales deliberadamente lastimó a alguien por vía electrónica y que sea esto lo que influya también en precisamente la conducta suicida y lo que vemos observado posteriormente, pero en lo que observaremos ahora sobre la ideación suicida de igual manera. También se llevaron a cabo una revisión con pocos estudios entre ciberperpetradores e ideación suicida, pero se llevó a cabo el análisis y se encontró un odds ratio del 1.23, lo cual pues implica este riesgo para que los ciberacosadores también presenten este riesgo de ideación suicida. Ahora, sobre los resultados de este análisis, pues como vemos destaca la heterogeneidad entre los estudios de manera, no solo en cuanto a la estadística, sino en cuanto a la manera en la que fueron, digamos, procesados. Esto fue moderado y significativo para la asociación entre ciberbulliers o ciberacosadores y la conducta suicida, pero no tanto para la ideación como tal. Más adelante veremos algunas gráficas en donde se habla de la I cuadrada, que es un marcador para los niveles de heterogeneidad entre estos estudios. Esta tabla es a modo de ilustrar precisamente esta cuestión sobre la heterogeneidad. Esto venía en algunos de los apéndices del artículo. Quien haya tenido la oportunidad de revisarlo se habrá dado cuenta que distintos autores, aquí solamente de manera, por poner un ejemplo, hablamos de Alavi, Arad y Vanik, por ejemplo. Y se observa cómo no se realizó o no se tenía un cuestionario validado para cada uno de los estudios y cada autor fue, digamos, recabando la información de diferente manera con base a sus definiciones, digamos, de lo que es el ciberbullying tradicional y el ciberbullying, digamos, perdón, el acoso tradicional y el ciberbullying. Incluso en algunas preguntas, por ejemplo, en el estudio del doctor Arad, que dice 46, se hacían preguntas como durante los últimos 12 meses te han buleado de manera electrónica o en la escuela. Esto pues nos habla de que las definiciones y el cómo fue, digamos, recopilada la información, pues tiene precisamente toda esta gama amplia, variable, en cuanto a lo que pueden o no estarse refiriendo. En esta tabla, de manera muy elegante que incluyen en el estudio, pues podemos observar los 6 metaanálisis, en donde observamos los grupos en relación al ciberacoso, aquellos que lo reportan como receptores o en este caso víctimas, y aquellos que lo ejercen o en este caso como lo ponen los perpetradores. Las medidas a evaluar sobre la conducta autolesiva, las conductas suicidas, los intentos, la ideación suicida, y luego en el grupo de aquellos ciberbullies, pues la conducta suicida y la ideación suicida. Se presentan el número de estudios, la población, y como ya habíamos revisado, pues también se ve el logaritmo de la razón de momios y la razón de momios para cada una de estas variables y su asociación. En la parte derecha de esta tabla quisiera hacer mención precisamente al concepto que acabábamos de mencionar hace unas diapositivas sobre la alta heterogeneidad. Por ejemplo, en el grupo de aquellos
que tenían o eran receptores de ciberbullying y presentaban conductas autolesivas, la heterogeneidad es hasta el 94.28%. Otro ejemplo de alta heterogeneidad es en el grupo de aquellos que son receptores de ciberbullying y que presentan ideación suicida hasta en un 90.48%. Lo interesante es que, por ejemplo, en el grupo de los perpetradores, en relación a la medida de ideación suicida, vemos cómo disminuye dramáticamente la heterogeneidad del estudio. Esto pues implica, digamos, ya a un nivel de campo, pues las variables que se tomaron en cuenta y cómo fueron definiéndose y cómo estas impactaron para la heterogeneidad en estos grupos y en cada uno de estos metaanálisis. Sobre el análisis de datos, como habíamos ya comentado al inicio de la presentación, se realizaron 2 metaregresiones que pues son herramientas para evaluar en este tipo de estudios los efectos. La primera pues fue para la prevalencia del acoso tradicional o del bullying normal contra el tamaño de efecto del ciberacoso y las conductas suicidas como tal. Se obtuvo un coeficiente beta de 0.84. Y en la segunda metaregresión se realizó para evaluar la prevalencia del acoso tradicional contra el tamaño del efecto del ciberacoso y que aparezca ideación suicida con un coeficiente beta similar. Ambos resultados fueron significativos. Aparte de estas 2 metaregresiones, se realizó un análisis de sensibilidad que revisaremos a continuación, en donde se separaron algunos grupos poblacionales en cuanto al grupo escolar y el grupo de estudio con base a cada estudio distinto. Y bueno, pues realmente no se encontraron muchas diferencias con el metaanálisis ya original que habían realizado estos autores. Incluso hallaron razones de momios con mayor significancia para conductas autolesivas de hasta 3 veces más y conducta suicida muy similar comparado con las ya encontradas del 2.35 en aquellos receptores de ciberacoso en este tipo de población. Aquí tenemos una tabla de análisis de sensibilidad, que es la que presentan los autores en el apéndice. Como vemos, pues también se divide por grupos, aquellos que son receptores, en este caso, y las medidas evaluar. En la primera, pues las autolesivas, posteriormente la conducta suicida, después intentos suicidas y finalmente la ideación suicida. En la parte donde dice grupo analizado, pues se hace, digamos, un total, el overall, y se divide también en este análisis de sensibilidad en la muestra, digamos, escolar, y en aquella muestra de los que reciben únicamente ciberbullying o bullying tradicional. Podemos ver el número de estudios, la población, la muestra, y cómo muchos de los odds ratios son bastante similares a los encontrados en el metaanálisis original. Algo que destaca aquí es que la heterogeneidad se mantuvo alta en aquellos grupos en donde se calculó, digamos, una prevalencia general y en aquellos del grupo escolar, mientras que al separar estas variables continuas o discontinuas de si se presentaba ciberbullying o también acoso tradicional, fue disminuyendo pues la heterogeneidad en este grupo de estudios, sobre todo en aquellos que presentaban conductas autolesivas y aquellos que presentaban un intento suicida. Sobre los hallazgos principales de esto que acabamos de ver, es que aquellos que han experimentado ciberacoso pues tienen 2.35 veces más riesgo de presentar conductas autolesivas, 2.10 veces más riesgo de exhibir conducta suicida, 2.57 veces más riesgo de un intento suicida y 2.15 veces más riesgo de presentar ideación suicida comparado con aquellos que no son receptores de ciberbullying. Aquellos perpetradores o aquellos ciberacosadores, comparados con los que no están involucrados en el ciberacoso, tienen hasta 1.21 veces más riesgo de presentar conducta suicida y 1.23 veces más riesgo de experimentar ideación comparado con aquellos que no ejercen el ciberbullying. Estos resultados pues, han sido similares a otros estudios en los que se reportaba la asociación entre ciertas conductas, conducta suicida
y ciberbullying tradicional, como en el estudio de Van de Giel, Mitch Van de Giel, que es uno de los autores también de relevancia en el tema. Sobre las fortalezas y los hallazgos principales, pues este análisis sensitivo pues, sugiere, el de la tabla que vimos hace un momento, sugiere que pues, el ciberacoso puede tener un mayor efecto en que aparezcan conductas autolesivas que el acoso tradicional. Sin embargo, al evaluar los tamaños de efecto en la metaregresión, se pudo evaluar que el ciberacoso tiene un gran efecto por sí mismo, pero en presencia de acoso tradicional tiene una menor magnitud para que se presenten este tipo de conductas, ya sea un acoso tradicional o con cierta intensidad. Se encontraron resultados similares en otros estudios, como había mencionado a Mitch Van de Giel, quien ya había demostrado que el ciberacoso se relacionaba con ideación suicida, con una razón de momios de 3.12%, con un intervalo de confianza del 95%. Y pues se determinó una prevalencia general del ciberacoso de menores de 25 años, la cual se calculó en 12.6%. Esto es un hallazgo distinto a otros estudios, ya que anteriormente se reportaban tasas desde el 15 hasta el 35%. Esto de nuevo se supone o se piensa que tiene que ver de nuevo con la alta heterogeneidad de las definiciones de lo que es el ciberacoso y las variables que se pueden tomar en cuenta al momento de evaluar este tipo de estudios. Ahora, sobre las limitaciones. Todos estos estudios, los que se incluyeron fueron observacionales, lo cual dentro del positivismo lógico, pues no nos libra de tener ciertos sesgos, como el sesgo ecológico, en cuanto a que no podemos controlar determinadas variables de un grupo al estarlo evaluando, y en este caso, pues no sería ético llevar a cabo cierto tipo de estudios en donde deliberadamente se llevar a cabo ciberacoso. Otro sesgo que tenemos que tener importante es el sesgo de recolección, que tiene que ver con individuos que fueron captados en la muestra de manera errónea, de nuevo en base a la heterogeneidad tan alta de la definición de lo que es el ciberacoso. Ahora, habría que mejorar también la calidad del estudio, ya que en base a las Critical Appraisal Skills o las guías CASPE, pues solo 11 desde 33 artículos se consideraban como de alta calidad. De nuevo, mencionar la alta heterogeneidad en la definición de ciberacoso y que no se utilizaron cuestionarios validados, como vimos en esta tabla donde ilustrábamos cómo se había recopilado la información por diversos autores para evaluar la presencia de conducta autolesiva. Y pues también se utilizaron preguntas de autorreporte como sí o no, y esto pues complica, también limita el estudio en ese sentido. Y también pues se habla escasamente sobre la influencia del sexo y la presencia de conducta autolesiva. Sí se tomó como una variable, digamos, en el estudio donde se destaca esta limitación, pero no se llevó a cabo más investigación con respecto a esto. La exclusión de variables que pudieran confundir, como la presencia de otro trastorno mental, eso no fue considerado tampoco, que fuera concurrente, o que tuvieran antecedentes, por ejemplo, de conducta suicida de manera previa, u otros diagnósticos asociados a este tipo de conductas. Ahora, también la dificultad para evaluar el ser receptor de acoso tradicional y ciberacoso de manera simultánea. La mayoría de los chicos que tienen este problema, pues lo reciben el acoso tradicional y el ciberbullying, pues de forma a veces discontinua o mayoritariamente, pues son receptores de ambos. Y bueno, habría que hacer un análisis más detallado sobre el tipo de vía electrónica o grupos específicos y minorías que puedan ser receptoras de ciberbullying, es decir, de qué manera se recibe esta agresión, por cuál vía, qué tipo de situaciones o de características de estos grupos los pueden volver más vulnerables, porque recordemos que dentro de la, digamos, pues concepción de lo que es el acoso, pues la víctima no tiene la capacidad como tal de defenderse del todo de lo que está sucediendo,
y en este caso pues habrá ciertos grupos más vulnerables que otros que no se tomaron en cuenta también y forman parte de las limitaciones de esta revisión. Ahora, ¿qué implicaciones podemos nosotros, digamos, inferir objetivamente de estos resultados? Pues que sí, que el ciberbullying o la cibervictimización pues es un factor de riesgo, claro, para conductas autolesivas y suicidas, pero también en menor medida ejercerlo pues representa un riesgo, ya sea de presentar ideación suicida y conducta suicida. Esto de nuevo tiene que ver con el qué tanto una acción puede tener un alcance, viralizarse o lastimar o hacer un daño aún mayor o colateral al que se tenía pensado por parte del ciberbully. Y en el caso del que lo recibe, pues el hecho de no poder escapar, digamos, debido a la vía por la cual está siendo objeto de burla o de crítica o por la cual se le está, digamos, lastimando, no puede tener, digamos, cierto control sobre esto debido a la accesibilidad de los medios. Y esto pues también implica una desinhibición, que es algo de lo que habla María Sisman, de que muchos, digamos, jóvenes hablan de que en las redes pues pueden sentirse más libres de expresar ciertas situaciones y tender o tener presentar esta tendencia a, digamos, empatizar menos con lo que pudieran los demás o no, digamos, sentir con esto que están compartiendo o plasmando. Por ejemplo, en el clásico, ¿qué estás pensando cuando te sale en Facebook? O determinadas, por ejemplo, o determinada información que se puede compartir en formato de imagen, que pueden llegar a lastimar a otras personas. Otro punto es que se debería de incidir sobre el tema con programas escolares anti-bullying o que promuevan este concepto del ciberciudadano. A partir de 1995 para acá, la generación millennial, generación X, pues ya son generaciones que nacen pues con la televisión, por un lado, encendida, con los papás en el celular, la computadora. Es un fenómeno que Maria Sisman llama el fenómeno de hiperconexión. Entonces, existe un mundo virtual en donde el individuo pues se hace presente de una u otra forma y se necesita digamos, promover este concepto de que hay otra versión paralela o en otra dimensión, digamos, cibernética de la persona que debe ser respetada y que tiene también sus derechos y digamos, sus implicaciones en cuanto a las libertades que pueda tener o no al hacer uso de ciertas plataformas, de compartir su información y también de la privacidad que puede o no, digamos, escoger. Y esto, pues, sobre todo, tiene que ver cuando se identifica el ciberacoso, ya sea entre pares o por parte de los papás. De nuevo, pues, hablando de María Sisman en su libro Ciberbullying, cuando el maltrato viaja en las redes, pues ella hace mucho, digamos, mención de ciertos síntomas depresivos que pudieran aparecer, digamos, que los padres pudieran observar, que los niños o los jóvenes se pongan nerviosos cuando llega la notificación, que se escondan para revisar su celular, que tapen la pantalla cuando pasa un adulto, que no, que se excluyan, y aparte de esto, pues verlos, digamos, con cierta ansiedad, verlos intranquilos, que tengan tendencia al llanto, a apreciarlos tristes, que tengan bajo rendimiento en ciertas situaciones escolares, o también incluso bajo este fenómeno que comentábamos de la hiperconexión, que no puedan disfrutar actividades que no impliquen estar conectados o que no impliquen el uso de Wi-Fi. Todo esto pueden ser datos para poder identificar ciertas situaciones de ciberacoso. Ahora, incluso se sugiere o se ha llegado a sugerir que las compañías de teléfonos móviles pues promuevan el uso seguro de Internet. Esto pues múltiples plataformas y todos aquellos que somos usuarios de diferentes redes sociales, pues sabemos que podemos modificar, digamos, hasta cierto punto nuestra privacidad, qué usuarios bloquear, quién ve nuestra información, quién podemos restringir o no ciertas imágenes o información que llegamos a compartir. Pero de cualquier manera sabemos que
a veces esto se torna en algo absurdo, porque un ciberbully pues puede hacer varias cuentas diferentes a nombres falsos y seguir hostigando a la misma persona. Ahí esta persona pues va a tener que estar bloqueándolo, cambiándolo, cerrándolo, y eso hace que la persona que es receptora de este acoso pues tenga de nuevo otra vez esta accesibilidad de la hiperconexión de parte del perpetrador y que no pueda escapar de esta situación. María Sisman en este ámbito pues hablaba de que no es lo mismo vigilar que acompañar, digamos, a los niños y a los jóvenes en este proceso. Se trata un poco más de, digamos, de evaluar qué les gusta, qué plataformas usan, qué tipo de redes prefieren y qué contenido disfrutan o qué contenido observan mejor. Por ejemplo, en este libro del que les comento, María Sisman pone un ejemplo de que en una de sus pacientes llega hablando sobre una caricatura que recientemente para los niños ha sido, digamos, bastante relevante, que se llama Peppa Pig, y le dice pues que vio un video en donde sale la caricatura de la cerdita Peppa Pig que se está cortando las venas. Entonces, esto le llama la atención a María Sisman y se da cuenta que pues en YouTube pues también hay videos de parodias, de formas de alterar también cierto contenido que a veces los padres viéndolo desde lejos pues ven al niño con la tablet y ven que está observando pues dibujitos, caricaturas, pero no están al tanto realmente de qué contenido están observando o siendo, digamos, receptores sus hijos. Entonces, esa es, digamos, como la propuesta que ella tiene también de involucrarse activamente en qué temas les agradan y para poder, digamos, ir evaluando por dónde están, digamos, navegando o qué tipo de información están consultando. Se sabe que el 75% de las veces los chicos van a consultar a Google en vez de a sus padres, ya sea porque se trata de un tema que puede resultar penoso o porque consideran que los padres están desactualizados en este contexto. Ahora, en ese sentido, pues también digamos que esto tiene que ver con estas implicaciones de lo que se ha sugerido para tener mayor control. Pero pues a veces el control parental no es suficiente. Hay personas que se ven en la necesidad de decir, bueno, pues tengo que desconectar el módem porque no puedo controlar del todo lo que están haciendo. Y el hecho de tener, digamos, vigiladas o vigilados a nuestros hijos o a las personas que están, digamos, en este medio utilizando tabletas desde cierta edad, pues hay que evaluar también el contexto, ¿no? Ciertos padres que le dan la tablet a un chico de 6 años solo para que ya deje de hacer ruido, para que no llore, para que no, como algunos dicen, para que no me esté molestando, pues es evaluar que ese tipo digamos, de contexto posteriormente puede llegar a lo que vemos hoy en día, que es el término, se utiliza el término de poving, que es que la gente pues va en el celular en la calle prácticamente con la pantalla pues pegada en la cara y es ajena a todo lo que va sucediendo hasta el grado de que puede resultar físicamente peligroso, de que se caigan o de que les puedan ser pues, receptores, digamos, en el mundo real de un ataque o de algún asalto u otras situaciones. El artículo concluye de manera principal pues que la cibervictimización pues es un factor de riesgo tanto para conductas autolesivas y suicidas y también en menor medida el ejercer el ciberacoso pues presenta un riesgo para esta ideación y también conducta suicida por los motivos que ya acabamos de revisar hace unos momentos. Y bueno, pues a manera de conclusión me gustaría mencionar una frase de uno de mis autores favoritos, Oliver Sacks. Él dice que, pues cuando la gente muere, pues no puede ser reemplazada, dejan agujeros que no pueden ser llenados, puesto que es el destino genético y neuronal de cada ser humano tener su propia individualidad, ser únicos, encontrar su propio camino, vivir su propia vida y pues morir su propia muerte. Entonces recordemos que aquí pues se trata de conductas suicidas y de intentos suicidas
en jóvenes, relacionado en un tema que va a estar presente, al cual tendremos que adaptarnos y tendremos que ir, digamos, pues volviéndonos cada vez más familiares con el tema, puesto que esto también pues, implica mucho riesgo de presentar este tipo de psicopatología. Y bueno, pues por mi parte sería todo en este momento y doy por concluida la presentación. Gracias.